2:22 de la tarde y a esta hora tenemos en línea telefónica a Karina Sainz-Borgo, quien ha ganado el 4º premio de periodismo David Gistoux y también obtuvo el premio de literatura Jan Michalski 2023. Karina, es un gusto inmenso conversar contigo. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada y por la conversación. De verdad que es un gusto escucharlos. Bueno, Karina, entonces, aunque digáis lo contrario, ese artículo publicado en el ABC ganó este premio en homenaje a ese periodista que fue David Gistoux. ¿Qué tocas allí? Bueno, es una columna realmente que, digamos, fue escrita hace un año y surge a raíz de una conversación con Santiago Roncagliolo, un buen amigo y escritor peruano, que hablábamos un poco sobre la sensación de discordia y de poco entendimiento, poca concordia que decían los españoles que tenían entre ellos, ¿no? Y el artículo repara o recupera esta idea, ¿no?, de que realmente una nación que está herida y que ha nacido con una violencia interna es incapaz de entenderse como se entienden los españoles. Entonces es como una especie de glosa, un recorrido de los últimos 20 años de la vida en España. Yo tengo casi 20 años viviendo aquí, y es un poco como haciendo ver que en el fondo las cosas, el vaso no está tan vacío, ¿no? Como ellos dicen, por eso dicen que digáis lo contrario, ¿no? Porque hay como una especie de autoflagelación, ¿no? La opinión pública española, ahora mucho más, pero hace un año no era tan previsible, ¿no? No era tan visible como ahora. Entonces el artículo, bueno, tenía como un punto allí como iluminador, ¿no? Lo veo el jurado como pitonizo, ¿no? Yo no diría pitonizo, yo diría más bien entrenado en polarización, ¿no? En sociedades polarizadas. Que justamente sobre eso me gustaría ahondar y tiene que ver con que los dos parten de una experiencia migratoria, de venir de países sumidos en profundas crisis políticas o sistemas políticos quizás quebrados. ¿Qué visión te permite eso para evaluar o ajustarte a la realidad de otro país como por ejemplo España? Bueno, es que yo lo pensaba justamente, lo estaba conversando en estos días, porque al ver, es decir, cualquier contexto, cualquier situación, ¿no?, ampliada en su contexto, te da muchísimos más elementos para entenderlos, ¿no? Hace poco estuve en Rumanía, estuve muy cerca de Moldavia, además lo que era el Principado de Moldavia, y era evidente, ¿no? Hace apenas, no, o sea, el muro de Berlín cayó hace apenas 30 años, ¿no? Y todavía se percibía el gran clima de desorden que fue todo el imperio, todo lo que fue el tema de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, al mirar eso en perspectiva, tú decías, bueno, cuando las sociedades atraviesan procesos tan profundos, ¿no?, de transformación, bien sea autoritaria o bien sea por cualquier otra circunstancia, toma mucho tiempo enderezar el curso. Y son procesos lentos, son casi geológicos. Y en el caso, por lo menos, de España, ellos ya tienen 40 años de un ciclo de la construcción de un gran edificio democrático que requiere sus reformas. Esas reformas no se han aplicado. Claro, es normal que empiecen a saltar chispas en el sistema eléctrico de esa sociedad, ¿no? Lo ideal sería no echarles un bote de agua helada para que electrocute, sino, bueno, hacer un recableado, ¿no? Recablear el edificio en lugar de incendiarlo. Lo que pasa es que es muy difícil, probablemente, y hay un escritor que me gusta mucho, Javier Cercas, que él dice que los seres humanos no somos omniscientes. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, no somos un narrador omnisciente, pero yo creo que cuando tenemos elementos para evaluar algunas circunstancias, ¿no?, sociales, somos capaces, ¿no?, de abrirnos paso con más lucidez. Lo decía Roncagliolo, Santiago Roncagliolo, creo que es de las personas con mayor sentido del humor y con más ironía. Él siempre es irónico con Perú. No decía, es que soy irónico porque ya sé lo que va a pasar, porque esto siempre va mal, ¿no? Entonces, esta sensación de que uno siempre se azota a sí mismo, cuando en realidad, bueno, es un concierto de circunstancias, ¿no? Ahora, Karina, si ponemos la lupa en la historia de casi todos los pueblos del mundo, ¿dónde no hay un pueblo fracturado? Casi todas las naciones del mundo padecen una fractura histórica en algún momento. Sí, han padecido guerras. Lo que ocurre es que quizás, yo no sé, no sé, porque en el sentido de mi generación creció pensando que el fin de la historia era cierto, que Fukuyama tenía razón, que la democracia liberal iba a ser eterna, que las terceras vías eran posibles, y justamente en un momento insisto, con la caída del muro de Berlín, con la esperanza de la construcción de un mundo occidental basado en las democracias liberales, pues resulta que no, y de pronto la democracia liberal a la que todo el mundo glosaba está sufriendo una crisis global, occidental, ¿no? Entonces, claro, hay una sensación ahí de estafa,
creo yo, y de desorientación, ¿no? Así como los baby boomers con el mayo del 68, ¿no? Se expresan, ¿no? De repente como contra toda la burguesía y todo, de repente tienes un mundo, ¿no? Un mundo, una generación que se dio cuenta que lo que le habían prometido no era cierto. Entonces, yo creo que Claro. eso genera una desazón y una especie de desafección. Y bueno, y nos tiene a todos, mira, pegados a Instagram dándole likes a memes de gatos, ¿no? Porque eso Sí. consuela de alguna manera. Es un poco irónico, pero por ahí van un poco los tiros, ¿no? Ahora, Karina, ¿y cómo ves? Si bien hay una lectura quizás un poquito más informada o con parte de la experiencia de lo que puede ocurrir en España, ¿cómo ves lo que está ocurriendo con esta nueva forma de gobierno, el acuerdo, el pacto con grupos extremistas o separatistas que ha Sí, levantado claro. muchísimo temor? Bueno, eso es, insisto, eso es la manera más atractiva, más rápida de conseguir una manguera a propulsión, donde si sabes que hay un cortocircuito, vas y le echas bastante más agua para que cortocircuite. No, es decir, evidentemente este es un pacto, desde mi punto de vista, es un pacto, el pacto que lleva a cabo el Partido Socialista de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya y con Esquerra Republicana, está llamado a la implosión, digamos, porque estamos hablando de gente que está juzgada, es decir, gente que está juzgada por delitos contra la Constitución, porque se supone que llamar a una secesión, que fue lo que ocurrió en España en el 2017 y 2018, era ilegal, pero bueno, una reforma constitucional. Lo que intento decir, para que la audiencia no se aburra con esto, es que hay dos formas, ¿no?, de tocar el piano. Tú o arrimas el taburete o arrimas el piano. Así que esta gente está arrimando el piano. Eso implica, por supuesto, tocar la Constitución, precipitar unas reformas que no se están haciendo correctamente y que no cuentan con el concurso de todos los factores de la sociedad, y que además crea un desbalance potente entre los poderes, digamos, del público, tan legislativo, el judicial. O sea, ¿cuál es el punto, no? Que hay siempre hay unas lecturas quizás un poco gruesas, ¿no? Que dicen, no, España es un no se trata de una dictadura, se trata de desvencijar un Estado, ¿no? Y en este momento, por obtener un gobierno muy débil, se está manteniendo, digamos, en pie con unos pactos que debilitan todavía más el Estado. Ya no el gobierno, sino el Estado. Ese es el Claro, gran problema. claro. Hablemos ahora de este nuevo premio, el de el Jan Michalski del Sí, sí, 2023, a tu sí, novela El tercer país. sí. ¿Qué señalan sobre la novela? Bueno, en realidad el tercer país fue una novela que se publicó en el 2021, donde se recrea el paso migratorio de una mujer que cruza una frontera imaginaria para enterrar a sus hijos muertos, porque los lleva muertos en unas cajas de zapatos. Ese es a grandes rasgos, ¿no? Es como una especie de alegoría sobre Antígona, sobre el derecho a enterrar a nuestros muertos, porque además ellas Claro. entierran en un cementerio que es ilegal, ¿no? Donde ellas no pueden hacer uso de ese terreno, pero ellas deciden jugárselas todas. Digo, ella es la protagonista, son dos mujeres. Y bueno, y es un gran alegato a la necesidad de la memoria, de enterrar a los cuerpos, de dar dignidad y justicia. Y bueno, digamos que la novela la propusieron para este premio. Está hecho, tiene ya, lo crearon en el 2007, está, digamos, llamado a la tolerancia política, a la tolerancia de las identidades, a un poco promover, ¿no?, el intercambio. De hecho, Olga Truskowski, la premio Nobel, fue la primera en ganárselo, la premio Nobel polaca. Es como un premio muy, muy volcado en eso, ¿no? En propiciar la concordia, la convivencia, por supuesto que la literatura, pero es muy curioso porque además no importa la lengua en la que haya sido escrita la novela. Normalmente siempre los premios es como el Femina, ¿no? El Femina Ujú. no te lo puedes ganar si no estás traducido, o al francés, o por ejemplo, o no sé, o el Man Booker, tienes que estar traducido al inglés. Esta novela concursó en español. Y bueno, el jurado consiguió formas de leerlo, porque además la Fundación Jan Michalski, que está basada en Suiza, además tiene un apoyo tremendo a la traducción, a la traducción en todos los idiomas: italiano, alemán, polaco, español, inglés. Entonces, bueno, eso es lo que hizo, de alguna manera, que la novela les llamara la atención. Digo, el alegato sobre la alegoría, ¿no?, de la tragedia, ¿no? Volver a la tragedia griega, a Sí. Sófocles, como idea contemporánea. Pero además creo que son temas transversales que nos tocan a todos, no importa dónde estés, un tema Sí, como claro. este, el de la migración, el drama Mm. de una crisis migratoria y el drama de enterrar a tus muertos. Bueno.
Sí, no, nosotros hemos vivido en carne propia como sociedad eso perfectamente y cualquier persona que se asume el de Irene lo puede ver, ¿no? Que ahí está una de las grandes heridas y uno de los grandes desgarros. De la misma manera que yo empiezo a notar muchas cosas en común cuando uno ve, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania, cuando uno veía a la gente viniéndose, corriendo, ¿no? Hacia toda la parte occidental europea, o el propio tema en este momento en Medio Oriente, que siempre estaba ahí, o los cayucos que se hunden en el Mediterráneo, que yo siempre digo, el mar de Homero es el cementerio más grande que tiene Europa, ¿no? Y no necesariamente puedes sentirte orgullosa de eso. Claro. Bueno, hablaba Karina Sáenz Borgo. Muchas gracias, Karina, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Igual para ti. Felicidades por estos nuevos reconocimientos. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa musical.